Estamos de vuelta con más, siendo las 7:55 de la mañana, y nuestra siguiente conversación pues viene de la mano de una conocedora en la materia, una experta. En este caso es la doctora en biología molecular, Zuleima Caballero, quien es científica del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología. Y de alguna manera vamos a entender un poco acerca de la alta incidencia que hay de tosoplasmosis congénita en nuestro país. Doctora Caballero, buenos días, qué gusto tenerla con nosotros. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, todos los que en algún momento crecimos rodeados de gatos, porque en casa hubiese esta mascota doméstica, pues hemos escuchado hablar de la tosoplasmosis. Me gustaría antes que nada poder hacer un poco de docencia de entender qué es la tosoplasmosis y si en realidad es transmitida por este felino. Mira, bueno, la toxoplasmosis es una infección que es causada por el parásito Toxoplasma gondii, y definitivamente los gatos tienen un rol importante dentro del ciclo de vida del parásito. El detalle con los gatos es que ellos se infectan, al igual que nosotros, por la ingestión de comidas, cuando ellos cazan. Esta es la principal fuente de infección. Entonces, los gatos se infectan igual que nosotros, y con ellos el detalle es que no son la principal fuente de infección. La principal fuente de infección es la ingestión de alimentos mal cocidos, frutas y vegetales mal lavados. También la ingestión, por ejemplo, de ceviches, porque se ha encontrado una alta prevalencia de oquistes del parásito también en el mar, en los ríos. Entonces, eh, todo esto contamina nuestros alimentos, y si nosotros comemos estos alimentos de forma que no se cocinen de forma adecuada, pues vamos a estar en riesgo de adquirir la infección. Entonces, con los felinos, el detalle, como te había comentado, es que ellos cumplen un rol importante dentro del ciclo de vida del parásito. No podemos olvidar esto. Sin embargo, no son la principal fuente de infección, y eso es lo más importante que hay que saber. Ellos no son la principal fuente de transmisión del parásito. ¿Qué pasa con ellos? Y no todos ellos están infectados del parásito. Muchos de ellos están sanos, nunca han tenido un contacto con el parásito. El detalle es cuando un gato se infecta con el parásito, va a liberar una forma del parásito al ambiente. Pero para que nosotros nos contaminemos con esta forma del parásito, tiene que haber un contacto directo con las heces. Y eso es muy poco probable cuando nosotros tenemos un felino dentro de casa. Cuando tenemos un felino dentro de casa, generalmente tenemos una cajita de arena donde ellos defecan. Cuando ellos defecan, ellos mismos tienen un comportamiento de esconder sus heces de esconder sus heces en la arena, y esto todavía evita aún más que nosotros nos infectemos con las heces del animal. Y otro punto importante es que cuando ellos defecan, sí, solo si ellos están infectados con el parásito y ellos defecan, esta forma de infección del parásito, esta forma de infección no es inmediatamente infecciosa. Demora alrededor de 2 semanas para que ese oquiste, se le llama oquiste, pueda madurar y pueda volverse infeccioso. Y él solo madura y se vuelve infeccioso cuando encuentra las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Entonces, como puedes observar, son muchas las variables o los factores necesarios para que una persona se pueda infectar a través de las heces de un gato. Y generalmente también cuando nosotros recogemos las heces nos ponemos guantes, nos ponemos algún plástico, algo para poder recoger esas heces. No las recogemos con la mano, generalmente, ¿no? Entonces Claro. tendríamos que tener una muy mala higiene con estos felinos dentro de casa para poder que esta infección ocurra a través de los felinos. Entonces, Qué lo más importante, interesante. Sí. exacto. Sí, lo más importante iba a decir, doctora. Sí, lo más importante es recordar que cuando una mujer está embarazada, tiene que cuidar la ingestión de sus alimentos, tiene que cuidar que esos alimentos estén bien cocidos, y tiene que tener una muy buena higiene con las frutas y vegetales. Eso es lo más importante. Y que el consumo también de ceviches o de estas ostras también puede causar un riesgo. Todo eso tiene que estar bien. En los ceviches generalmente
se les dice a las mujeres embarazadas que se les recomienda que no consuman esto No comer durante el nada embarazo. crudo, exactamente. Exacto, no comer nada crudo. Eso es lo más Y importante. mire qué interesante, doctora, y qué bueno el poder conocer, obviamente, esta explicación que sí, pues guarda una relación como hemos pensado durante mucho tiempo, pero no es ni el origen ni la única forma de contagio. Y en este caso, Ni la más entendemos importante, ni la más, no es es la más importante. correcto, así es. Y a ver, entendamos un poquito la realidad de Panamá, porque esta entrevista tiene lugar porque entendemos hay una alta incidencia de casos en el país. Esto, ¿cómo o qué mensaje nos envía en este sentido? Bueno, nos envía el mensaje de que hay que prestarle atención a las pruebas de diagnósticos que se realizan durante el embarazo para la detección de Toxoplasma gondii, porque cuando nosotros realizamos nosotros realizamos un proyecto en el Hospital Santo Tomás, en el cual medimos lo que fue la prevalencia y la incidencia de esta infección en 2.326 mujeres embarazadas que de manera voluntaria quisieron participar en el estudio. Entonces, este diagnóstico que se realizó con ellas nos arrojó datos importantes como que el 44% de las mujeres ya habían tenido una infección previa antes del embarazo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta infección es altamente transmisible, que es una infección muy fácil de adquirirla Ujú. y que la exposición al parásito es bastante alta. ¿Qué pasa? Si nosotros comemos carnes crudas, muchos de los animales que nosotros comemos, animales domésticos como el cerdo, las aves, la carne de res, pueden estar infectadas con quistes del parásito. ¿Y qué pasa cuando nosotros ingerimos esto mal cocido? Pues le estás dando la cabida al parásito para que él pueda infectar y pueda reproducirse y pueda causar los daños tan graves. Entonces, 44% ya habían tenido una infección previa, 4 casos de toxoplasmosis congénita por cada 1.000 niños nacidos vivos nosotros encontramos durante el estudio. Y cuando esto nosotros lo extrapolamos a la población de niños que nacen en todo el territorio de Panamá, nosotros pudiéramos estar hablando con una estimación de 280 casos de toxoplasmosis congénita anuales. Dame un segundo solo Sí, para. cómo no. Estamos hablando con la doctora Zuleima Caballero acerca de la alta incidencia que hay en nuestro país de toxoplasmosis congénita y pues esto, la relación que guarda con la ingesta de alimentos que no estén pues preparados de forma adecuada o que reciban precisamente el tratamiento adecuado. Ahora, me gustaría para también poner en contexto a la audiencia acerca de qué manifestaciones tiene la salud de la persona la prevalencia o la existencia del contagio por toxoplasmosis. Sí, si una mujer, por ejemplo, se infecta al principio del embarazo y no recibe el diagnóstico y el tratamiento oportuno, eh, va a tener graves afectaciones al final del embarazo y esto puede incluir hasta pérdida del feto, hasta abortos. Entonces, si ella se infecta en ese momento y como te dije, no recibe el tratamiento y el diagnóstico oportuno, ¿qué va a pasar? Ella va a tener un niño con problemas neurológicos graves, un niño con discapacidad, con secuelas irreversibles o también pueden nacer con hidrocefalias y microcefalias. Entonces, las afectaciones de este parásito en el feto son bastante graves, como te dije, son irreversibles. ¿Y qué es lo que nos preocupa mucho? Es que tenemos una alta incidencia, 4 casos de toxoplasmosis congénita por cada 1.000 niños nacidos vivos es bastante. Si Claro. nosotros lo comparamos con los datos que se tienen en otros países, que son alrededor de 1.5 casos, 2 casos, a Y la nivel cantidad de mundial, población, me imagino, y la doctora, ¿no? cantidad de población, a nivel mundial, nosotros tenemos 1.5 casos por cada 1.000 niños nacidos vivos y Panamá tiene 4. Entonces, lo más importante es que las mujeres embarazadas realicen el diagnóstico y el diagnóstico con 2 pruebas
para la detección de anticuerpos IgG y para la detección de anticuerpos IgM. Porque durante el estudio nosotros observamos que 86% de las mujeres embarazadas no tenían ni una sola prueba para el diagnóstico de toxoplasmosis. Entonces, esta prueba está también dentro de todo el programa de control prenatal que ellas deben llevar durante el embarazo, y nos llamó mucho la atención que o no tenían la prueba o solo tenían una prueba. Y con una prueba definitivamente nosotros no vamos a saber la fase de infección del parásito, y los médicos no van a poder saber cómo tratar y en qué momento la embarazada se pudo haber infectado. Entonces, todas estas cosas son importantes para para ver el tratamiento, para ver todo el seguimiento que hay que hacerle a una mujer embarazada que se haya infectado con toxoplasmosis durante ese periodo de gestación. A ver, y para entender también es la afectación, sobre todo va en la salud o es una alta incidencia o es un factor de riesgo, una población de mayor riesgo, la mujer en estado de embarazo, por los efectos que tiene obviamente a su bebé. Sí, tenemos dos poblaciones de riesgo: las mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunológico inmunosuprimido. Las Ujú. personas que tienen, por ejemplo, una deficiencia de linfocitos T, por ejemplo, las personas que tienen HIV, van a estar en riesgo de tener una reactivación. Vamos a decir, si ya se ha infectado, el detalle es que cuando una persona que es inmunocompetente, o sea, que tiene su sistema inmunológico funcionando perfectamente bien, se infecta, generalmente no presenta síntomas. Y cuando tú te infectas por primera vez con el parásito, tú nunca te deshaces del parásito. Aunque recibas tratamiento, lo que vas a hacer es que el parásito no se vuelva a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a decir, inmunocompetentes, nos infectamos y pues luego presentamos una enfermedad que nos va a llevar a una inmunosupresión. Probablemente el parásito va a tener una reactivación, Ujú. y ahí es donde va a comenzar una afectación con este grupo de personas. Ya con la mujer embarazada, ella tiene la principal riesgo es una infección primaria durante el periodo de gestación. La primera vez que ella se infecta, si se infecta durante el periodo de gestación, ahí es donde tenemos el peligro. Importante, ¿cómo se determina qué especialista puede darle el diagnóstico y la claridad al paciente y guiarlo, obviamente, ya, digamos en materia de prevención, pero también pues, se ha contagiado por la toxoplasmosis? Sí, bueno, eso ya son los ginecólogos, los Ujú. obstetras, los infectólogos, porque cuando se entra ya al programa de diagnóstico prenatal, pues dentro del sistema de salud, todos estos médicos tienen que ver a la mujer embarazada. Primero son los ginecólogos, los obstetras, luego si ya ocurre una infección, pues esto se encamina ya a un infectólogo, y entonces ahí ellos van evaluando el cuadro de la mujer embarazada. Otra cosa importante es entender que todas las pruebas de control prenatal son gratuitas por el sistema de salud. O sea, una prueba de toxoplasmosis debe ser gratuita en todos los centros de atención primaria. Entonces, eso es importante también tenerlo bastante en cuenta, de que las mujeres embarazadas deben solicitar sus pruebas de diagnóstico de toxoplasmosis, y estas pruebas deben ser gratuitas. Y eso está en Bien, la norma, eso está regulado, no solo para toxoplasmosis, sino para todas las infecciones prenatales que se deben diagnosticar durante el periodo de gestación. bien, perfecto. Hemos aprendido, doctora, hemos develado también algo de desinformación que había en este sentido, y eso es lo importante, poder llevar esa información de forma oportuna a la población, a la audiencia, y que a partir de ello, pues también busquen mayores detalles. ¿Dónde se puede obtener mayor información? Sabemos que hay un trabajo, un estudio que está realizando o que ha venido realizando en función precisamente de la toxoplasmosis en el embarazo. Bueno, nosotros hemos estado divulgando la información más importante para la población en los periódicos. Ya hemos tenido varias divulgaciones ya con un lenguaje más apropiado para la población. Generalmente cuando se publica en revistas científicas ya se publica pues con un lenguaje más técnico, pero sí hemos estado en ese trabajo de estar divulgando toda esta información. Próximamente pues nosotros estamos ya sacando una página
para una página en Indicasat para poder, para que las mujeres se informen, para que ellas puedan entrar, pero todavía no está lista, pero ya estamos trabajando en eso. Sin embargo, hay bastante información que nosotros hemos divulgado y bueno, es información verídica, información con evidencia científica y pues precisamente por eso que estamos pues en esta divulgación. Que pues Importante. sí, es importante que se divulgue, es importante que las mujeres embarazadas también se eduquen, que busquen información sobre la toxoplasmosis congénita y que recuerden que lo más importante es cuidar su alimentación. Eso es lo más importante y es el principal factor de riesgo para adquirir estas infecciones. Y yo agradezco a la doctora Zuleima Caballero, científica del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, Indicasat, pues por habernos acompañado esta mañana y por supuesto darnos más claridad acerca de estos casos de toxoplasmosis, sus manifestaciones y por supuesto las recomendaciones importantes que hay que tomar para evitarlo. Muchísimas gracias, doctora. Buen día. Gracias a ti, buenos días. Bien, nosotros vamos a avanzar. Son las 8:10 de la mañana y más temprano.